Cuando una mujer concibe un hijo, ella... ¿Aló, me escuchan? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, es que al principio se escuchó un poquito cortado, pero ya se está mejorando. Bueno, el caso es que cuando una mujer que es RH negativa, ¿cierto? Concibe un hijo de un hombre positivo, esa entidad per se ya se llama incompatibilidad RH. Se corre el riesgo de la isoinmunización por el factor RH. En el transcurso de la charla van a ver nombra la palabra hidropesía fetal o el hidrox fetal, que era una entidad bastante grave antes de que se pudiera hacer se colocara la gamma globulina humana anti-D. La charla lo que trata de resumir es que en aquellas pacientes a las que le hagamos el control prenatal que sean RH negativas, deben recibir la gamma globulina humana anti-D siempre y cuando no estén isoinmunizadas. Entonces, con respecto a la incompatibilidad de RH, decimos que la producción de anticuerpos por una persona que es RH negativa contra uno o varios de los grupos antigénicos que conforman el factor RH. Aloinmunización es la producción de isoanticuerpos maternos como respuesta a la exposición de antígenos de glóbulos rojos diferentes a los propios. Recordar que el factor RH lo transmite el padre y el hijo lo hereda es del padre, ¿de acuerdo? Con respecto a la incompatibilidad de RH, los anticuerpos anti-RH son de tipo IgG, pueden cruzar la placenta y destruir los eritrocitos del feto si este es RH positivo. La anemia hemolítica del feto puede ser severa y causar insuficiencia cardíaca congestiva con edema generalizado, lo que yo les decía que antiguamente se veían esos cuadros de hidropesía fetal, con grados variables de hiperbilirrubinemia en el recién nacido. Durante el primer trimestre de un embarazo normal, los eritrocitos fetales cruzan la placenta e ingresan al torrente circulatorio en el 5% de los casos, mientras que en el tercer trimestre la incidencia de transfusión fetomaterna aumenta hasta el 47%. Con respecto a la genética del factor RH, Murrow en el 93 encontró que solamente 2 genes contiguos situados en el brazo corto del cromosoma 1 son los que codifican todos los antígenos del sistema RH y los denominaron RHD y RHCD. Las personas RH negativas no poseen el gen RHD y por lo tanto no producen el antígeno D. Las personas RH positivas pueden tener una copia, ser heterocigotes, o 2 copias homocigotes para el gen RHD. Un padre RH positivo puede ser heterocigote, o sea, se acuerda de mayúscula, de minúscula, u homocigote, de mayúscula en el gen RHD, que es un hecho importante porque el factor RH del feto es determinado por el genotipo del RH paterno. Si el padre es homocigote para el gen RHD, el feto inevitablemente será RH positivo. En cambio, si el padre es heterocigote para el gen RHD, el feto tiene un 50% de posibilidades de ser RH negativo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, usualmente por medio de pruebas de laboratorio que se ordenan en las visitas prenatales, hemoclasificando las pacientes, determinando el grupo sanguíneo y el factor RH, y cuando estas son RH negativas, le pedimos el CUMS indirecto,
que es una prueba de determinación de anticuerpos. El primer paso, o sea, vean lo que dice acá, es la determinación del fenotipo y genotipo paterno. Cuando estamos en el caso de una incompatibilidad RH, entonces el primer paso es el manejo, determinar si el padre es positivo, ¿sí? Debe quedar consignado en la historia si el padre de esta mujer es RH negativa, si el esposo es en realidad o no RH positivo. Si el padre es RH negativo, el feto será RH negativo y no hay posibilidad de que haya enfermedad hemolítica fetal, porque no hay incompatibilidad. En estos casos no hay necesidad de evaluaciones o procedimientos especiales en la madre. En cambio, si el padre es RH positivo, es necesario conocer el genotipo paterno, porque si el padre es heterocigote para el gen RHD, el feto tiene una alta probabilidad de ser RH positivo. La determinación del RH fetal es de la mayor importancia cuando la serología paterna tiene una alta probabilidad de ser un heterocigote. El RH del feto se puede determinar serológicamente por sangre fetal obtenida por cordocentesis o por amplificación del DNA obtenida por medio de biopsia de las vellosidades coriales. Es realmente muy infrecuente hacerlo, pero esa es una manera como se puede hacer. O por amniocentesis, usando la reacción en cadena de la polimerasa. Esto sí es clave, esto de lo que vamos a hablar, que es lo que se hace ahora, ¿cierto? El seguimiento con la velocidad máxima del flujo sanguíneo en la arteria cerebral media, o sea, es hacerle una velocimetría Doppler a la arteria cerebral media. Y dice que la anemia hemolítica fetal resulta en un aumento de la velocidad máxima del flujo sanguíneo a través de la cerebral media del feto, fenómeno que se puede detectar en forma no invasiva por medio de una ultrasonografía Doppler. Este método también permite calcular la concentración de hemoglobina fetal y cuando la hemoglobina fetal es menor de 10 gramos por decilitro, la determinación es más eficaz para indicar la anemia. Esto es lo que se hace actualmente porque ahora les voy a contar lo que se hacía antes. Una vez el feto con anemia es identificado, el paso siguiente es una cordocentesis y transfusión intrauterina. Es medicina materno-fetal, ¿no? Hacer una punción del cordón para transfundir. Esto, doctores, se lo traigo a cuento porque es lo que se hacía clásicamente antes de hacer la velocimetría Doppler de la cerebral media. Había unas gráficas que se llamaban gráficas de Liley y era por medio de amniocentesis, ¿sí? Se evaluaba indirectamente la severidad de la anemia hemolítica fetal. Se medía la bilirrubina por medio de la densidad óptica en el líquido amniótico a 450 nanómetros. De acuerdo a esa densidad óptica, caía esa bilirrubina en un cuadro y daba idea de la gravedad de la hemólisis que estaba sufriendo el feto. Dice, seguimiento midiendo la concentración de bilirrubina en el líquido amniótico. Existen gráficas que permiten evaluar la severidad de la anemia fetal y el intervalo entre la amniocentesis de acuerdo con los valores de la densidad óptica entre las 14 y 40 semanas. Son los gráficos de Liley, unos gráficos clásicos que les estaba comentando. Este tipo de seguimiento requiere amniocentesis cada 1 a 3 semanas y si la concentración de bilirrubina llega a una zona de riesgo de muerte fetal, es necesario hacer una transfusión intrauterina. Este es un método menos eficaz, el seguimiento con la ultrasonografía fetal. Solo se utiliza si no hay recursos para medir la velocidad de la cerebral media, ¿sí? El Doppler que hablamos de la velocimetría Doppler de la arteria cerebral media. De
La primera evidencia sonográfica indicando anemia fetal es la presencia de ascitis. Ya les nombré la hidropesía fetal que hacen estos fetos. Otro hallazgo común es la placentomegalia, derrames pleurales y pericárdicos. El seguimiento con cortocentesis es un procedimiento invasivo que requiere de entrenamiento y experiencia y debe usarse únicamente para la transfusión intravascular del feto anémico. La transfusión intrauterina es el tratamiento para la anemia hemolítica fetal. La sangre puede ser administrada por vía intraperitoneal o por abordaje directo de la circulación fetal por cordocentesis. Usualmente se usa sangre irradiada de tipo RH negativa, pobre en leucocitos y negativa para una serie de marcadores infecciosos. Obviamente esto es bajo guía ecográfica. La transfusión intraperitoneal se usa solamente cuando la cortocentesis es técnicamente difícil y no debe usarse en el feto hidrópico. El mejor sitio para insertar la aguja es cerca del origen placentario del cordón umbilical. La cantidad de sangre a inyectar depende del peso y la edad gestacional del feto. Esta fórmula es multiplicar el peso estimado fetal por ecografía en gramos, se multiplica por esta constante 0.2 y el resultado es la cantidad de sangre en mililitros necesaria para aumentar el hematocrito fetal en 10%. Las transfusiones deben hacerse cada 2 semanas y si el feto está severamente anémico o hidrópico es mejor transfundir la mitad de la sangre necesaria para llevar el hematocrito a 40%. El resultado de la transfusión intrauterina es dramático, es muy beneficioso. La velocidad máxima del flujo en la arteria cerebral media se normaliza inmediatamente después de la transfusión. La hidropesía fetal usualmente desaparece después de la segunda o tercera transfusión y aproximadamente el 85% de estos fetos con enfermedad hemolítica van a sobrevivir. Este es de pronto lo más importante de esta charla, lo que vamos a hablar ahora, cómo se hace la prevención de la aloinmunización al factor RH. Por eso es que este tipo de entidades ya no las vemos, gracias a que se hace la profilaxis, la administración profiláctica con inmunoglobulina RH, la gamma globulina humana anti-D, a la mujer embarazada en circunstancias donde el riesgo de transfusión feto-materna es muy alto. En las embarazadas generalmente se pone en la semana 28, cuando reúne las condiciones de ser ella RH negativa, el marido de RH positivo y tener prueba de CUMS indirecta negativa. La inmunoglobulina RH debe darse a las mujeres RH negativa también después de abortos espontáneos o determinaciones voluntarias del embarazo. También debe darse después de un embarazo ectópico, después de amniocentesis o cordocentesis. En estas últimas entidades le colocamos la mitad de la dosis, ¿sí? La dosis son 300 microgramos y en estas, en aborto, en terminación voluntaria del embarazo, en ectópico le damos 150. Aquí lo dice, ¿no? Que en estos casos la inmunoglobulina se administra a las 28 semanas si el test indirecto de CUMS es negativo y se vuelve a administrar después del parto si el feto es RH positivo. Dentro de las primeras 72 horas, doctores, se coloca nuevamente la gamma globulina humana anti-D. Esta sí es pregunta de examen, esta que está saliendo, ¿de acuerdo? Para que le paren bolas, ¿sí? Que a las embarazadas se la colocamos a la semana 28 cuando tienen una prueba de CUMS indirecta negativa. Y luego le repetimos la dosis dentro de las primeras 72 horas. Sin embargo, la indicación más importante de la administración de la inmunoglobulina RH a mujeres RH negativas no inmunizadas cuando el padre del feto es RH positivo. Bueno, aquí termina. Resaltar que hay una entidad que, y lo que consideramos en la historia es
incompatibilidad de RH, o sea, una mujer RH negativa con marido RH positivo, eso se llama incompatibilidad de RH. Cuando la mujer en sucesivos embarazos o cuando cambian de esposo y vuelve a ser positivo y ella se sensibiliza, entonces ya decimos que ella tiene una isoinmunización RH, ¿sí? Con riesgo o un riesgo de isoinmunización RH. Recordar lo importante que a toda embarazada pues le solicitamos la hemoclasificación. Si es RH negativa, debo pedirle la prueba de CUMS al principio, a la mitad y al finalizar el embarazo. Cuando estas pruebas de CUMS son negativas, a la semana 28 le colocamos la gamma globulina humana anti-D, y una vez que nace la criatura, si la criatura es RH positiva, al igual que el padre, pues le vamos a colocar la gamma globulina humana anti-D. Si es RH negativa la criatura, pues no. Y que en los abortos, interrupciones voluntarias del embarazo, colocamos la mitad de la dosis. ¿Tienen algún aporte que hacer, alguna pregunta? Yo, profe, buenas tardes. Respecto Sí. a cuando se usa la mitad de la dosis, ¿hay necesidad de volver a repetirla en algún caso o solo se la administra una sola vez, dosis única? No, es una dosis única. Vea que en la práctica clínica diaria, muchas mujeres que sufren abortos son RH negativas, pasan de hecho y nosotros no le colocamos la gamma globulina humana anti-D. Y resulta que en la historia debimos haber consignado si su marido era RH positivo y obviamente debemos aplicarle pues la mitad de la dosis de la gamma globulina humana anti-D. Nombre comercial, Resuman, Gamatet, lo habrán escuchado. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Si la paciente, digamos, no se realizó controles prenatales adecuados y llegó a ya pues a tener el bebé y resulta y pasa que pues era RH negativo y aún así no se realizó nada, no se aplicó la inmunoglobulina, ahí en ese caso, ¿qué se haría en cuanto al bebé? El riesgo para el bebé es que haya hemólisis, ¿cierto? O sea, la madre, al ser negativa y el bebé haya heredado el factor positivo, son antígenos que él tiene en la membrana de los glóbulos rojos, y cuando pasan por el sistema retículo endotelial de la madre, los reconoce y los destruye. Por eso el bebé va a sufrir anemia, hemólisis, y de pronto no les nombré estas entidades cada vez que digamos usted la hemólisis grave no la va a ver en el primer embarazo, sino en sucesivos embarazos donde ya la madre, su sistema inmune está más preparado. Por fortuna son cuadros que ya no se ve, pero yo sí alcancé recuerdo haber casos de hemólisis severas con muerte fetal, ¿cierto? Porque era lo que se llamaba la hidropesía fetal, se ponían con edemas, asitis, derrames pleurales, pericárdicos, en fin, y todo por la hemólisis que sufría el feto. Estas mujeres, la pregunta que usted me hace, si esta mujer tiene una incompatibilidad RH porque su marido es positivo, ella negativa, y resulta que no se le logró colocar la gamma globulina humana anti-D, ella va, muy probablemente en un futuro embarazo va a sufrir más inconveniente todavía,
¿sí? Va a ser de más riesgo de que la criatura haga, de que haya isoinmunización y que la criatura sufra hemólisis con todas las consecuencias. De ahí la importancia, vuelvo y le digo, de que cuando se hace el control prenatal, pues ya casi no se nos escapa de esos cuadros, porque la paciente siempre la estamos hemoclasificando y es un signo de alerta, ¿cierto? Para todos los que atendemos maternas, ¿cierto? De que nos llegue una RH negativa, porque nosotros sabemos que saber si ella está isoinmunizada o no. ¿Cómo? Solicitando la prueba del CUMS indirecto. Ya los pediatras manejan a los neonatos y les piden el CUMS directo y empiezan a ver qué grado de afectación tiene. Pero por fortuna es un cuadro que cada vez se ve menos. Gracias a la gamma globulina humana anti-D, a la profilaxis que se hace. ¿Alguien más? Bueno, al parecer no, doctor. Bueno, muy bien. Bueno, sí, es más bien doctor. sencillito, es lo que le resalté, lo que hay que tener en cuenta, y acuérdese que es tan importante que sale de pantalla, ¿no? Acuérdense que sale, esta diapositiva que están viendo ahí es la que sale. Vale, doctor, Doctor, una pregunta. Dígame. O sea, usted dice que, bueno, en caso de abortos se aplica en la mitad de la dosis, ¿verdad? Sí, 150. Y en caso de embarazos ectópicos, ¿sería lo mismo? También, está indicado. Sí. Mira, digamos, esto todo parte de una adecuada historia clínica que estamos haciendo. O sea, toda mujer, toda materna, empezando su caso, cuando la veamos por primera vez, una de las preguntas muy claves y algo muy clave que tenemos que consignar en nuestra historia es su hemoclasificación, ¿sí? Entonces, si ella nos dice que ella es negativo, ¿sí? O negativo, a negativo, lo que sea, pero negativo para el RH, pues eso es un signo de alerta y automáticamente se transforma en un embarazo de alto riesgo, ¿sí? Entonces, esa paciente, así nos llegue por un aborto, por ejemplo, ayer estuve en el hospital y operé a una señora que tenía entre el abdomen tranquilamente unos 2000 cc de hemoperitoneo, ¿sí? Pero a pesar de todo y de la urgencia y todo, pues hay que saber su hemoclasificación para que no hayan digamos, no se nos escapen estas cosas, porque vuelvo y le digo, ya raramente vemos la hidropesía fetal y todo ese tipo de problemas, porque se hace la profilaxis, ¿sí? A estas pacientes que son RH negativas. Bien sea aborto tópico, interrupción voluntaria del embarazo, o a esas mujeres que se le hacen, por ejemplo, punción de las vellosidades coriales cuando se quiere hacer algún estudio genético o algo de eso. Si ella es RH negativa, también debemos aplicar la gamma globulina humana anti-D. ¿Algo más? No, señor. Bueno. Venga, doctores, voy para hablar con las dos rotaciones, a una que les debemos una charla y con los otros estamos en... hay un leve inconveniente, y es que ya estamos nosotros en ginecología trabajando con los horarios presenciales habituales que teníamos, entonces ya